Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos los asesinos más crueles. En el día de hoy les traigo la historia de un personaje enigmático. Un personaje que, si bien directamente él con sus propias manos no mató a nadie, sí es uno de los personajes históricos considerado como la mente criminal más peligrosa que ha existido hasta el momento. Les hablo de Charles Manson, personaje que creó un grupo llamado La Familia, con la cual cometieron una serie de homicidios aterradores, de actos criminales obscenos, y que, si bien este personaje murió hace poco, realmente hace unos 3 años aproximadamente, sí dejó una gran marca en la historia de los Estados Unidos y de la psiquiatría en general. Comenzamos con la historia de Charles Manson, como siempre, y como ya hemos venido en estos podcasts. Primero analizaremos su niñez, luego sus crímenes y luego sus consecuencias. Entonces les doy la bienvenida a este podcast y comenzamos con la historia del día de hoy. I don't want to take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag and 10 or 15 girls. What the hell I want to go off and go to work for? Work for what? Money? I got all the money in the world. I'm the king, man. I run the underworld, guy. I decide who does what and where they do it at. What am I going to run around and act like I'm some teeny bopper somewhere for somebody else's money? I make the money, man. I roll the nickels. The game's mine. Esa I voz deal the cards. aterradora que están escuchando es la de Charles Manson. Charles Manson nació en Cincinnati, Ohio, el 12 de noviembre de 1934, cuyo nombre era Charles Miles Maddox, hijo de Caitlin Maddox, una joven de 19 años, la cual nunca dio a conocer el nombre de el padre de Charles. Incluso se llegó a rumorar que era un hombre de raza negra. Caitlin era una joven que era alcohólica, prostituta, tenía una mala vida, debido a que sus padres eran religiosos estrictos de la época, y esto aburrió tanto a la joven que decidió irse de casa. Ella se rumora que en una ocasión intentó ir con el padre de Charles, pero ella quería que se hiciera una prueba de paternidad, pero este la negó y nunca se pudo hacer. Más adelante, ella conoció a un hombre llamado William Manson, el cual, sin dudarlo, le dio el nombre, su apellido, a Charles, y ahí conocemos a Charles Manson. En una ocasión, Caitlin estaba tan desesperada por beber alcohol, pero sin dinero, que decide dejar al niño en un bar a cambio de alcohol. Algunos días después, el tío, el hermano de Caitlin, fue a buscar al niño y a pagar la deuda.
Caitlin junto a su hermano eran delincuentes comunes. Robaban estaciones de gasolina, licorerías, incluso robaban a las prostitutas golpeándolas y robándoles su dinero. No cometían crímenes tales como homicidio, simplemente era robo. A la edad de 12 años, Caitlin decide abandonar a su hijo con sus padres. Pero estos eran tan estrictos que Charles decidió irse de la casa y entonces fue con la hermana de su mamá, con su tía en Indiana. Ella lo mete a un colegio llamado el Indiana Boys School y allí hace algunos cursos. Un año después llega su madre nuevamente a su vida y se va con ella. En este periodo, Charles conoció la vida delictiva, ya que a los 14 años con su mamá robaban, se quedaban en hoteles y no pagaban, comían en restaurantes y salían corriendo, cosas así. Pero esto le dura poco, pues su mamá nuevamente lo abandona, prometiéndole que va a regresar, pero esta vez no lo hace. Se fue con un hombre, el cual sí la amaba, pero no quería a Charles en su vida. Es entonces que Charles comienza a pasar de orfanato en orfanato y tiene una juventud muy difícil. Entra a un reformatorio por 4 días ya que lo encontraron robando. Allí conoce a un compañero y al salir nuevamente ellos dos comienzan una vida delictiva, pero delitos muy bajos, menores. Pero en 1951 comete un error, y es que son encontrados con un auto robado. Esto los lleva a la cárcel. Charles Manson en 1952, a la edad de 17 años, ya tenía 8 cargos criminales y tenía varias órdenes de captura por robo y delitos menores. Pero en 1954 sale de prisión casi a los 20 años. Sale por buen comportamiento y es entonces que conoce a una mujer llamada Rosalind Jean Willis, con quien contrae matrimonio, y pues hasta aquí llegaría la parte de la juventud de Charles Manson, que si bien no fue tan traumática como la de algunos otros asesinos, sí fue bastante mala, pues su madre lo abandona, su madre es alcohólica, incluso cuando es casi bebé lo vende por cerveza en un bar. Pasa en varios hogares adoptivos, vive con sus abuelos un tiempo, luego con su tía. Su mamá regresa a su vida y vuelve y lo abandona, esta vez para siempre. Y todas estas cosas fueron marcando en Charles algo que lo haría cambiar de manera muy drástica. Y ahora vamos a hablar de quién realmente fue este personaje histórico llamado Charles Manson. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. La historia de Manson es muy amplia y quizás este video se nos vaya un poquito de largo, pero quiero contarles quién fue este personaje. De su matrimonio nació un hijo, pero por desgracia, para 1956 Charles Manson ya había cometido 2 delitos, aunque eran de poca monta. Sí fueron
delitos que lo llevaron a la cárcel por 3 años más. Nuevamente, él empieza a conocer gente en la cárcel, gente que le cuenta cosas que están pasando afuera y todo. Y para 1958 nuevamente sale a libertad por buen comportamiento. Él sale con pues con el ánimo de estar con su esposa y con su hijo, pero se da cuenta que su esposa ya tiene otro hombre y de hecho le dice a Manson que se aleje de ella, de su hijo, y le pide el divorcio. Esto lo lleva nuevamente a seguir cometiendo delitos y un año después de su liberación vuelve a caer en prisión, pero esta vez la prisión lo cambia por completo. Allí Manson ocasionalmente tenía la visita de una mujer llamada Leona Stevens, una prostituta que se había enamorado de él y que cuando supo que estaba en prisión comenzó a tener visitas conyugales con él. Ellos pidieron ante un juez que les permitieran casarse porque estaban profundamente enamorados. De estas constantes visitas conyugales tuvieron un hijo, pero Leona, al tener al niño, desaparece por completo de la vida de Charles Manson. Todo esto hace que Manson caiga como en una depresión que lo lleva a conocer el esoterismo. Comienza a meterse en el mundo de la magia, comienza a meterse en el mundo de las ideologías extrañas. Y es entonces que hace varias cosas en esto de esoterismo. Empieza a leer libros extraños, libros ocultos, libros oscuros. Y en esto se le va el tiempo. Y en 1967 ya Manson deja de cometer delitos y obtiene libertad total. Una libertad total que llega tras 32 años de estar en la cárcel, en ir de cárcel en cárcel y delito en delito. Durante su estancia en la cárcel, Manson empezó a promulgar como una especie de ideología de amor, drogas y sexo. Decía que toda la gente tenía derecho a ser libre para amar, para consumir drogas y para tener sexo con quien quiera, donde quiera y como quiera. Es entonces que en mismo 1967 anda con algunos amigos y consume por primera vez el LSD, una droga muy fuerte que lo lleva a viajes extraños en su vida. Y es entonces que decide fundar su tan conocido grupo La Familia. Funda La Familia más como una ideología de solo querer tener sexo, drogas y todas las mujeres que él podía desear. Conoce a Mary Teresa Brunner, quien es su mano derecha desde este momento y hasta el día de su detención. Y ella la conoce en la Universidad de California. Mary Brunner era una joven activista, una joven que si bien era un poco tímida, y Manson comenzó a utilizar su poder de disuasión hacia las personas. Rápidamente, Mary se convierte en pareja
de Manson, pero él tiene una ideología, por mal llamarla, entre comillas, hippie, una ideología de paz y amor, pero de poligamia. Se rumora que Manson llegó a tener 18 mujeres diferentes, algunas muy conocidas y muy famosas, otras no tanto, pero que hacían parte del grupo de la familia de Manson. La primera mujer fue Lisette Frumer, quien era una indigente. Manson se acercó a ella, viéndola a los ojos, y le dijo su ideología de la familia, su ideología de amor libre, su ideología de paz y tranquilidad y de igualdad, y esto la convenció y la unió a su grupo más que familia de amantes. Otra mujer que conoció en una playa se llamaba Patricia Krenwinkel. Patricia era una joven que durante su juventud sufrió mucho de bullying, mucho de maltrato verbal y físico de compañeros, de familia. Ella era obesa desde que era niña. En este momento ya no, cuando Manson la conoce ya está un poco más delgada. Y Manson le dice que es una mujer hermosa, tanto así que tiene sexo con ella el primer día que la conoció. Esto la llevó a enamorarse de Manson y agregarse a su clan de amantes. Y otra se llamaba Susan Atkins, una joven a la que Manson también convenció de unirse a su grupo, la cual conoció por medio de algunos amigos que él tenía, los cuales se la presentaron, y el mismo cuento, la misma noche tuvieron sexo y ella se aferró mucho a Manson. Manson tenía un poder de convencimiento impresionante. Con solo hablar 5 minutos con alguien ya se volvió inmediatamente un seguidor de este hombre. Manson comenzó a volverse un personaje muy conocido, muy famoso en el bajo mundo, en el mundo no del crimen, pero sí de las realidades escondidas, de las subculturas de una ciudad de un estado como California. Comenzó a asistir a fiestas de personas importantes, pero importantes en el bajo mundo. Hablamos de narcotraficantes, de cantantes de música metal. Manson tenía una ideología que le gustaba a algunas personas, e incluso se le llegó a ver en la alta élite de los gobernantes de la ciudad de Los Ángeles, de San Francisco. Manson hacía fiestas en las que solo se consumía LSD. Se ponían en círculos y comenzaban a consumir y a viajar, esos viajes extraños. Pero algo pasó, algo extraño, que cambió a la familia para siempre, que llevó a la familia a un punto de quiebre que es donde realmente comienza la historia criminal de este grupo, cuyo líder se convenció de algo, y ese algo lo llevó a ese profundo y oscuro hoyo negro de la perversión en que se convirtió el nombre de Charles Manson y de la familia. Was I happy when what was done? When you found out that you weren't going to the gas chamber. You're talking about dying.
Now, it gets me nervous. Why? Did you have any thoughts about something? Was you wanting to go anywhere? Charles Manson vio a una joven mona y blanca tomada de la mano y dándose como cariños con un hombre negro. Esto despertó su ira por completo, ya que Charles Manson era un racista radical, era un racista de los que quería ver muertos a las personas de raza negra. ¿Qué pasó entonces? Comenzó entre su familia a infundir un rumor o una ideología de que los hombres de raza negra, bueno, personas de raza negra, hombres y mujeres, comenzarían una guerra, una batalla sin fin, una guerra civil contra los blancos. Que si no estaban atentos, las personas de raza negra ganarían esta batalla, y esto haría que los blancos se volvieran esclavos de los negros, según la ideología de Manson. Pero que todo aquel que se uniera a la familia se salvaría. Se salvarían porque ellos estarían preparados para lo que se viniera. Prácticamente estaba diciendo que la familia serían los dueños del mundo para que se unieran a él más personas y así lograran una radical erradicación de las personas de raza negra. Manson tenía diferentes nombres dentro de la familia dependiendo el rango de las personas que estuvieran allí. Algunos lo llamaban Satán, otro Anticristo, otros incluso Dios, demonio, pero él había decidido que lo llamaran Jesucristo. Esto debido a su prominente cabello largo y su prominente barba, que lo hacían ver como las imágenes de Jesucristo que conocemos hoy en día. Las mujeres vivían felices con él teniendo sexo de manera que se sentían teniendo sexo con un dios. O sea, ya estaban completamente locos definitivamente dentro de la familia. En 1967 tiene su tercer hijo con una de sus discípulas, Mary Bronner. Su hijo se llamó o lo llamó Manson Valentín, pero de cariño le decía Pooh Bear, debido a que a Manson, aunque no lo creyeran, le gustaba mucho esta caricatura del oso Pooh. Es entonces que algo sucede en 1968, y es que Dennis Wilson, el cantante de los Beach Boys, conoce a Charles Manson. ¿Cómo sucede esto? Dos de las discípulas de Manson se encontraron en la carretera, al parecer perdidas, no se especifica bien, y Wilson las recoge, las lleva a su casa y mantiene relaciones sexuales por 3 días con ellas, bajo efectos de drogas y alcohol. Ellas le mencionan a Charles Manson, de tal manera que a Wilson le causa curiosidad y decide ir con ellas a un viejo casón, por así decirlo, una vieja finca en la que vivían la familia. Y allí estas dos mujeres le presentan a Manson. Él lo saluda y Wilson de inmediato siente miedo por Charles Manson, por la mirada que este tiene. Manson lo invita con él a que lo siga y Wilson le dice que si le va a hacer daño. Él le dice que no, debido a que Wilson había tenido sexo con sus dos discípulas prácticamente, y él le promulgó
lo del amor libre, lo de las drogas, lo del alcohol, lo de que toda la gente debería vivir tranquila, feliz y dichosa, etcétera, etcétera. Y esta ideología le gusta mucho a Wilson, tanto así que decide quedarse un tiempo en la familia, donde tiene sexo sin control, consume drogas, todas las que quiera, alcohol todo el que quiere. Está muy feliz con esta gente, pero resulta que el dueño de la propiedad expulsa a la familia de allí. Manson no sabe qué hacer y entonces Wilson los lleva a una vieja granja que él tenía, una granja que estaba casi abandonada, que es de su propiedad, y los lleva hacia allá. Wilson al principio era feliz y todos eran dichosos, incluso llegó a componerle 10 canciones a Charles Manson, el cual sí tenía un dote musical bastante interesante. Manson era un músico bueno, a pesar de no tener educación, pero era un buen músico. El problema llegó cuando Dennis Wilson se dio cuenta que tener a la familia era un problema, ya que gastaba hasta $100,000 al año manteniéndolos. Es entonces que se van de la casa de Wilson y contratan un rancho. Se van a vivir a un rancho llamado el Rancho Spahn, en el cual anteriormente Hollywood filmaba películas del viejo oeste. El dueño del rancho era un anciano y Manson designó a algunas de sus siervas, de sus discípulas, a que lo mantuvieran con relaciones sexuales todo el tiempo que él quisiera. Así pudieron quedarse con él. Incluso una de sus discípulas se enamoró realmente del dueño del rancho y le dijo que si él se lo hubiera propuesto, ella se hubiera casado con él. A la familia llega uno de los hombres más importantes y que se convierte inmediatamente no solo en discípulo de Manson, sino prácticamente en su más leal servidor, que se llama Charles Watson. Con él vino una mujer llamada Catherine Shear, la cual era una actriz de películas porno devaluadas, de mala calidad. Y con ella también llegó otro hombre importante para la familia, que era Robert Kenneth Bobby. Fueron agregándose más y más y más personas a la familia a medida que pasaba el tiempo. Luego, nuevamente la familia se vio obligada a abandonar el rancho luego de la muerte del hombre, del dueño, y aparecieron en otro rancho llamado el Rancho Baker. Manson ya estaba bastante enajenado con todo lo que estaba pasando, y pasa algo importante, que es la muerte de Martin Luther King. Esto ocasiona que Manson comience a delirar y empieza a pensar que ya la revolución que él tanto pregonó estaba a punto de suceder. Los Beatles sacan el álbum blanco y en ella hay una canción que se llama Helter Skelter, y este es como el himno que toma Charles Manson para llamar prácticamente
a la guerra contra las personas de raza negra. Fue tal la obsesión de Manson que crea la obsesión por los Beatles también, que crea una especie de estudio o una especie de refugio o algo así llamado el Yellow Submarine en 1969, que es como una especie de refugio, una especie de ideología, una cosa extraña que creó, y hace que un productor musical de la época llamado Terry Melcher vaya, es el productor musical de la época, como decir el pop rock de hoy, que vaya a su Yellow Submarine porque él quiere hacer música para llamar a la gente a que se una a su ideología de la familia. Él le dice que sí, que va a ir. Las mujeres se prepararon, se arreglaron, se pusieron muy bonitas para recibirlo y tener sexo, porque esa era como la ideología de Manson, que todo el que llegara nuevo a su hogar tenía que tener sexo con al menos 4 de sus discípulas a modo de bienvenida. Pero ¿qué pasó? Se quedaron con los crespos hechos, como se dice realmente, porque nunca apareció. Terry Melcher nunca apareció, y esto Manson lo tomó como una afrenta. Mientras tanto siguieron apareciendo más personas, y llegó también una de las importantes discípulas de Manson en su locura, llamada Leslie Lewis. Melcher le dio miedo porque sabía que Manson era una persona problemática y vendió su casa en California. Se la vendió a Sharon Tate y a Roman Polanski. En 1969 Manson va a la casa y Sharon Tate le abre la puerta y le dice que a quién está buscando. Cuando dice que estaba buscando a Terry Melcher, ellos dicen que no, que él no estaba allí, que él había vendido la casa a Roman Polanski. Manson no se convenció del todo y estuvo merodeando incluso un tiempo esta casa, pero al ver que realmente Melcher no estaba en la casa, decidió irse. Había ido con algunos discípulos a los cuales los tenía escondidos en los perímetros de la casa, pero se fue con ellas y los dejó tranquilos. Y luego, con otra de sus discípulas, Susan Atkins, tuvo a su cuarto hijo. Y la comuna entró en problemas, la familia entró en problemas. Los problemas fueron económicos, netamente económicos. 4 hijos. Habían ya más hombres. Y empezaron a tener entre todos relaciones sexuales. Muchas mujeres comenzaron a quedar embarazadas. Muchas de las mujeres que seguían a Manson comenzaron a quedar embarazadas. Y esto comenzó a que la familia empezara a cometer crímenes. Empezaron a robar para comer, empezaron a buscar en la basura, empezaron a atacar personas para quitarles su dinero para poder subsistir, ya que la familia creció exorbitantemente. Y poco a poco, nos estamos acercando al punto de quiebre de la familia, donde ellos comenzaron a cometer delitos atroces por la causa de Charles Manson. I knew I wasn't going to go to the gas chamber because I hadn't done anything wrong. You scared to die? Sometimes I feel I'm scared to live. Por la
necesidad expresa por conseguir dinero rápido, Charles Manson empieza a estafar personas. En 1969, un hombre negro llamado Bernard Crowe es un narcotraficante que Manson conoció y comienza a quitarle dinero. Es entonces que envía a Tex, como se le conocía a uno de sus seguidores, lo envía a que comiencen a estafar a Bernard Crowe. Cuando este se da cuenta que la familia lo está estafando, decide que va a matar a Manson, ya que Bernard era un narcotraficante pues importante, ¿no?, de California. Es entonces que ordena a Tex que vaya a la casa de Bernard, un apartamento muy lujoso, a que lo mate. Tex entra y asesina a cerca de 8 personas, creyendo que entre esas 8 estaba Crown. Incluso Manson ve en las noticias que en la casa de Crown se cometieron los crímenes, pero él se entera que no lo habían matado. Es entonces que Manson decide salir corriendo, escapar, y va con uno de sus amigos de apellido Heyman. Él los acoge y incluso le dice a Manson que pues cuando necesiten esconderse los puede ayudar, pero ellos necesitaban dinero y rápido. Es entonces que Manson cree que Heyman tiene mucho dinero, pues la casa era bonita, estaba ubicada en un buen sector, y él presumía que Heyman tenía una herencia. Manda a 3 de sus seguidores, que son Robert Bobby, a Susan Atkins y a Amy Brunner, a que les dé todo el dinero que tiene. Cuando llegan a la casa de Heyman, le dicen que le dé los autos. En teoría tenía 2 autos, tenía 2 propiedades, una cabaña y una granja, una camioneta, un tractor y varios miles de dólares en efectivo. Heyman les dice que él no tiene eso, que de dónde sacaron que él tenía eso, que si a duras penas sobrevivía era porque la casa era de un amigo y no le tenía que pagar nada por ella, y que de dinero tenía muy poco. Estos insistieron y lo amarraron y lo tuvieron secuestrado por 2 días, pidiéndole todo esto que ellos pedían. Manson llega a la casa de Heyman y de manera muy fuerte le dice que le dé todo lo que tiene porque lo necesita. Que le había dicho que cuando él necesitara algo, él se lo podía dar, y él lo que necesitaba era dinero. Heyman volvió y le dijo que él no tenía nada, y entonces Manson tomó un cuchillo y le cortó una de sus orejas y le ordenó a Robert Bobby, que lo apuñalara hasta matar. Así lo hizo, y lo apuñaló tantas veces, con tanta violencia, que incluso en el piso de la casa quedaron evidencias de las puñaladas que le metieron a este hombre. Con la sangre escribieron en una de las puertas de la casa "cerdo político", lo cual era la firma de la familia cuando asesinaba a alguien. La policía investigó y varios testigos
ubicaron a Robert Bobby en la escena del crimen. Bobby es capturado y enviado a prisión por la muerte del señor Heyman, pero Manson y la familia lo trataron de liberar, pero no llegaron a esto. Es entonces que Manson enloquece y le ordena a la familia empezar a cometer más homicidios de este estilo, para que en teoría la policía no supiera quién era el asesino y dejara libre a Robert Bobby. Es por eso que envía a Susan Atkins, Patricia Carmichael y a Linda Metcalf a que cometan un homicidio particular. Llegaron a la casa de Sharon Tate y entraron en ella. Sharon estaba dando una comida a 4 amigos y a todos y a cada uno los mataron de maneras violentas, de maneras aterradoras. Susan Atkins atrapó a Sharon Tate cuando ella intentaba escapar. La tomó por el cuello, la degolló, la apuñaló violentamente. No contenta con esto, le hizo una especie de cesárea, pues Sharon Tate tenía 8 meses de embarazo, y apuñaló al niño dentro de su madre. Luego cogieron igual manera y pusieron la palabra cerdos en las puertas de la casa. Cometido el crimen, volvieron con Charles Manson y le contaron lo que habían hecho, y Charles Manson se enojó, se explotó contra ellas y les dijo que así no se hacían las cosas, que habían hecho mucho ruido y que seguramente habían testigos del caso. Es entonces que él decide ir junto con otros miembros de la familia a una casa ubicada en un lujoso sector de Los Ángeles, y era la casa del matrimonio LeBianca. Él era un empresario prominoso y su esposa era el dueña de una cadena de supermercados y de ropa. Es entonces que Manson les pone una bolsa en la cabeza y los golpea, y hecho esto se va y deja a los miembros de su familia, quienes los apuñalan hasta la muerte. Al hombre le escribieron en su torso War, como guerra, ya que querían que la investigación diera otros giros, y también era una guerra contra la gente millonaria que comenzó Manson, pues él les quitaba todo su dinero para poder tener a su familia como él debía. En las paredes escribieron muerte a los cerdos, y también escribieron Helter Skelter con la sangre de los LeBianca. La policía comienza a investigar y llegan a la casa, a la granja donde estaba reunida la familia, y allí hacen varios arrestos. El primero, el 15 de agosto del 69, es capturada Susan
Atkins. Y otra de los miembros, Kitty Antron, quienes confiesan los crímenes de de Sharon Tate y de otros varios personas que habían asesinado. Luego, el 12 de octubre del 69, es capturado Charles Manson como el autor intelectual de todos los homicidios a los que fueron cometidos por la familia. El juicio comienza contra la familia, contra todos los miembros que cometieron los homicidios de Bianca y de Sharon Tate, y sus amigos fueron enviados a prisión a cumplir cadena perpetua sin ninguna posibilidad de liberación, en especial Susan Atkins, quien fue condenada a 4 cadenas perpetuas por el crimen tan atroz que cometió con Sharon Tate y su pequeño hijo y su bebé, que todavía estaba dentro de ella. Algo particular de Charles Manson es que tenía un abogado algo incompetente. De hecho, la familia, con todo el dinero que habían robado, consiguieron un abogado muy bueno para Charles Manson. Pero el abogado primero que tuvo, un abogado algo incompetente, Manson lo miró a los ojos y le dijo: ¿sabe qué? Yo no lo quiero volver a ver nunca más en mi vida. Misteriosamente el hombre se desapareció y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con él. Nunca se supo su paradero. Se rumora que la familia lo asesinó, que lo desaparecieron por completo. Durante el juicio de Charles Manson, algunas mujeres de la familia se tomaron eso como un chiste y una pasarela y se compraron ropa fina y parecía que estuvieran modelando en vez de ir a un juzgado a ser juzgadas por los homicidios de los que eran culpables. Se volvió un show mediático, se volvió algo impresionante. Manson llegó en una ocasión completamente rapado y afeitado, con una cruz en la mitad de su frente, la cual luego la convirtió en una cruz espástica, la de la simbología nazi, y la tuvo con él hasta el día de su muerte. Finalmente, el 29 de marzo del año 1971, Charles Manson es condenado a muerte por ser el autor intelectual de todos los homicidios cometidos: el del señor Heyman, de Sharon Tate, de los 4 amigos de Sharon Tate y el matrimonio de la Bianca. Pero algunos años después, la pena de muerte fue abolida en California, por lo que se le transfirió a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el año 2012, por poco queda libre, ya que se hizo mal una diligencia judicial y él estaba exigiendo una libertad condicional bajo palabra, pero lograron remediar este error y fue negada por completo, y le dijeron que hasta el año 2027 podría volver a pedir una libertad condicional. Charles Manson muere el 19 de noviembre del año 2017 a causa de muerte natural, causas naturales de muerte por edad, a los 83 años. Charles Manson escribió varios libros en prisión y algunas canciones, las cuales quedaron ahí. No se sabe qué pasó con esto. Todos los miembros de la familia fueron condenados a cadenas, entre las cadena perpetua y también entre algunos otros 25 años. Manson dejó muchos hijos,
No se sabe qué ha pasado con ellos. Y pues varios de los miembros de la familia también han muerto en prisión. No se pudo ejecutar a nadie porque todos pagan condenas en California, en varias de las prisiones de California. Y pues la historia de Charles Manson es una historia horrible y aterradora de cómo una persona puede manipular a otra al punto de no obligarla a matar, sino de que mate para demostrar su fidelidad y su amor a alguien, como lo hizo Manson con varias de las mujeres. Porque lo característico de esto fue que casi todos los asesinos condenados eran mujeres. Solo Tex y Robert Bobby fueron los, creo que, únicos hombres que fueron condenados por homicidio a favor de Manson. Existen varias series basadas en Charles Manson, películas, documentales, hasta videos de YouTube donde se muestra cómo era la vida de Manson en prisión. Le dieron mucho interés a Manson desde el nivel mediático, porque cómo es posible que se considere un rockstar a una persona como estas. Su cuerpo fue cremado y al parecer se le entregó a uno de los hijos y no se sabe qué pasó con él, no se sabe nada, porque precisamente las autoridades prohibieron revelar dónde iba a ser enterrado, ya que no querían que se volviera un sitio de culto para personas desviadas, porque existen personas así. Esta fue la vida de uno de los hombres más maquiavélicos, más diabólicos y más peligrosos. Él con sus propias manos nunca mató a nadie, pero sí obligó a muchas personas a que mataran por él, por su ideología y por su odio a las personas. Si tú no estabas con Charles Manson, estabas contra él, fueras quien fueras. Si eras una simple persona humilde o un acaudalado, si no seguías su causa, terminarías muerto. Hasta acá llega la historia de este hombre que cambió la vida de muchas personas y partió la historia de los asesinos en serie en dos. Pues a pesar de que se le juzgó como un asesino en serie, nunca lo fue. Fue un asesino en serie, pero un asesino intelectual, que desde niño conoció la vida criminal y sabía cuál era su poder. Su poder era la manipulación. Creó uno de los cultos más peligrosos que ha existido en la historia, como es la familia. Gente desviada, enferma, psicópatas, que tuvieron un gran líder y que llevó a la muerte a personas que por el simple hecho de solo tener dinero ya eran objetivo de estas personas maquiavélicas y desgraciadas como fue la familia. Hasta acá llega el podcast del día de hoy. Si les gustan estas historias, los invito a que me sigan en YouTube como Hernán Parra Podcast, que me sigan en Spotify como Hernán Parra, y en la sección de podcast encontrarán mi contenido, y que también se unan a nuestra página de Facebook Hernán Parra Podcast, donde en ocasiones comparto material inédito que no siempre subo a todas las plataformas. Los invito a un próximo capítulo donde seguiremos conociendo más asesinos crueles. Hasta una próxima ocasión. Nobody. Nobody. I'm nobody. Nobody. I'm a
boxcar and a jug of wine. I'm a boxcar and a jug of wine.